Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Rodolfo Sánchez y vamos a comenzar con esta clase. Como siempre les pongo una foto de Antofagasta, en este caso el edificio de Correos y Telégrafos que está ubicado a un costado de la Plaza Colón. Y una frase que dice que la encía es el reflejo de la técnica, una frase ampliamente utilizada por el gran doctor Sergio Álvarez, que aquí está. El doctor Sergio Álvarez Espinosa fue el fundador de la carrera de odontología de nuestra universidad, el pionero en dar la idea de fundar la carrera y posteriormente lo logró. Y lamentablemente él nos dejó hace ya algunos meses, ¿ya? Un sincero homenaje a este personaje que tanto quisimos y que siempre vamos a recordar. Y vamos a hablar en breve de instrumentación y ergonomía en periodoncia. Esta clase antes era un poquito más larga, daba para 2 sesiones y adentrados mucho más en temas de instrumental y otras cosas, y para esta ocasión la hemos resumido con los tópicos más relevantes. Hemos trazado los siguientes objetivos: aprender a seleccionar la posición de trabajo ergonómica según el sector a trabajar, aprender a seleccionar el instrumental para cada sector a intervenir, y discutir las ventajas y desventajas de la instrumentación manual y mecánica del tratamiento periodontal. La medida más efectiva para el tratamiento de la enfermedad periodontal, cualquiera sea de ellas, es la remoción mecánica del biofilm, ¿ya? Los depósitos duros de placa dental y de las endotoxinas de la superficie de los dientes. Esto se ha hecho de distintas maneras a lo largo de la historia, pero lo importante es esto: eliminar todo lo que no corresponde que esté allí. Habíamos visto en la sesión anterior que teníamos ciertos objetivos en la terapia periodontal, ¿cierto? Donde esto no lo vamos a repetir, pero es muy importante hacernos cargo de cada uno de estos objetivos, puesto que esto tiene una serie de matices, ya de que vamos a ir aprendiendo a lo largo del desarrollo del curso y por supuesto cuando tengamos la posibilidad de tener actividades clínicas, ¿ya? Entre ellos preservar la dentición, eliminar los patógenos, ¿cierto? Eliminar los factores de retención de biofilm, que se resuelva la inflamación, ¿cierto? Y que tengamos en un ideal regeneración de tejidos perdidos, como lo vemos acá. Existe mucho instrumental, ¿ya? Mucho instrumental destinado al tratamiento periodontal, instrumental mecánico, como vemos en este lado, instrumental mecánico, manual, rotatorio, etcétera. Y dependiendo de la marca y del tipo de catálogo que ustedes puedan acceder, existe una gran cantidad de instrumental, puesto que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando cada vez cosas más nuevas, y no por ello lo que existía antes se deja de lado. Entonces, hay un abanico gigante de instrumentos que ustedes podrían utilizar, y hoy día vamos a mostrar lo más básico. Por ejemplo, en instrumentación profesional podemos hablar de instrumental de uso manual o de uso mecanizado. Lo principal son los instrumentos manuales que se han utilizado ya por más de 100 años, entre ellos las curetas, los jackets y las hoces. Tenemos el ultrasonido de uso dental, que es nuestro compañero de batalla, que está siempre presente, que podrá ser de distinto tipo y de distinta marca. Tenemos los instrumentos de láser que partieron desde este armatoste grande que ocupa gran espacio, es un carro que se pone al lado del sillón, hasta algunos que son como una pieza de mano y algunos que incluso son similares a una lámpara de fotocurado, son cada vez más pequeños. Y tenemos los irrigadores o bien los disparadores de aire a presión, ya que disparan aire junto con partículas abrasivas, ¿ya? Esto también se puede ir utilizando con un coadyuvante de tipo químico, como por ejemplo algún antimicrobiano. Y todo esto en conjunto son elementos que uno puede utilizar para la instrumentación periodontal profesional. Ustedes recordarán que hay una serie de etapas dentro del tratamiento periodontal, donde vamos a tener aquí diagnóstico, ¿cierto? Con la indicación de un pronóstico, vamos a tener una fase etiológica, una reevaluación, una terapia de mantención, tema que habló el doctor Clavería recientemente. Esto podría llevarnos nuevamente a una fase etiológica o podría llevarnos nuevamente a replantear el diagnóstico y el pronóstico, ¿cierto? Si en la reevaluación nos va bien, podríamos indicar una fase quirúrgica o podríamos indicar antibioterapia y el paciente finalmente pasar a mantención.
o bien, luego de estas fases quirúrgicas o de fase de antibioterapia, podríamos volver a reevaluar, ¿cierto? Y reevaluar si es que nuestro tratamiento fue eficaz, si el paciente pasa a mantención, o bien tenemos que, desde la mantención, replantearnos el diagnóstico y el pronóstico. Esto es cíclico, muchachos. Tema fundamental de la fase etiológica es la instrucción personalizada de higiene oral y la motivación de los pacientes, tema que se discutió en la clase de la doctora González sobre control químico y mecánico de placa dental. Vamos a ir nosotros más bien a enfocarnos en esto, ¿ya? A lo que hace el profesional desde el punto de vista de los procedimientos. Traje supragingival, subgingival, desviamiento radicular o pulido o raspado radicular y pulido coronario. Adicionalmente se puede hacer corrección o eliminación de factores predisponentes, ¿cierto? Que también se hacen de manera habitual en la clínica. Uno siempre asocia todo esto al ultrasonido o a las curetas, ¿ya? Que son nuestros dos elementos más importantes que utilizamos para el tratamiento periodontal mecánico. Fíjense que tenemos disponible una serie de cosas, pero lo importante desde los fundamentos acá es que podemos hablar de tres tipos de procedimiento. El desbridamiento como tal, que lo describe Kies en 1994, que se refiere a la disrupción metálica del biofilm. Disrupción, ¿qué hago? Desordeno el biofilm. Este biofilm, que es una estructura organizada, uno la desorganiza. Y el desbridamiento puede ser tan simple como pasar un cepillo. El cepillado de dientes es un desbridamiento autorrealizado por el paciente. Pero nosotros podemos hacer desbridamiento en la clínica, por ejemplo, con el spray del ultrasonido, o también con pasar de manera mecánica un instrumento, o bien pasar una escobilla. Todo lo que vaya a permitir que esta estructura organizada de la biopelícula se desorganice. El destartraje, como tal, involucra la eliminación de tártaro, scaling en inglés, que puede ser destartraje supragingival o subgingival. Supragingival en el aspecto visible, ¿cierto? Sobre el margen de la encía. O subgingival, bajo el margen de la encía, al interior, ¿cierto? Donde vamos a tener depósitos de tártaro que deben romperse para eliminarse. Y el pulido radicular o el raspado radicular, el root planning, como está descrito en inglés, involucra el raspado, como dice su nombre, de la superficie de la raíz del diente. Esto podrá ser a nivel supragingival, si es que la raíz está a la vista, o, como es la mayor parte de las veces, puede ser a nivel subgingival, donde la raíz no la estamos viendo. Y por lo tanto es muy importante en el pulido radicular tener una técnica bien desarrollada, puesto que estamos trabajando en una superficie que no estamos viendo. La diferencia fundamental entre el destartraje subgingival y el pulido radicular es que en el destartraje estrictamente vamos a estar rompiendo y eliminando tártaro, depósitos duros de placa dental. En cambio, en el pulido radicular también vamos a estar modificando la superficie de la raíz. Vamos a estar aplanando la raíz, eliminando irregularidades, alisando concavidades, ese tipo de cosas. Por lo mismo, son dos procedimientos que son complementarios. Los objetivos de la instrumentación periodontal están acá descritos, ¿cierto? Siendo lo fundamental la biocompatibilización de la superficie radicular para que la reparación se pueda producir. Todo esto ustedes lo pueden leer, por supuesto. Entonces tenemos pacientes de este tipo, ¿cierto? Donde tenemos periodontitis, donde tenemos muchas veces sondajes profundos, donde queremos eliminar todo esto que está colonizando de manera negativa la superficie de la raíz, ¿cierto? Para poder tener resultados favorables de tratamiento, tanto a nivel clínico como radiográfico y microbiológico. La biocompatibilización de la superficie dentaria se refiere a que la raíz que está contaminada, que la encía no puede adherirse a ella, uno modifica esta superficie para que sea nuevamente compatible con las condiciones normales, ¿cierto? Y que la encía pueda generar reparación sobre esta raíz. Tenemos acá, por ejemplo, un saco periodontal de aproximadamente 8 milímetros, visto acá, que en esta imagen podríamos llevarlo a una situación donde tenemos esto que se ve como irregular, que es tártaro, placa dental mineralizada, ¿cierto? Que está en la superficie de la raíz, que está tanto a nivel coronario, acá a nivel de esmalte, como a nivel radicular, ¿cierto? A nivel de
cemento. Y tenemos una encía que está inflamada con cambio de coloración, que está histológicamente colonizada por células y mediadores proinflamatorios, y que está separada de la superficie radicular. Si usted clínicamente toma la jeringa triple y dispara un chorro de aire, esta encía se mueve como una bandera, se separa de la superficie del diente, ¿ya? Tenemos lo que se conoce como un saco abierto. Pero cuando uno puede biocompatibilizar la superficie, uno puede generar esta zona de unión de epitelio de unión largo, donde la encía nuevamente se adhiere al diente, generando un sello biológico, y por supuesto, esto se produce luego de la desinflamación, ¿cierto? La desinflamación va a permitir que tengamos esta zona de reparación y de unión, ¿ya? Y tenemos un nivel de inserción que mejora. Tenemos una profundidad del sondaje que disminuye, y podemos tener también una pequeña recesión por efecto de la desinflamación. Y una ganancia en el nivel de inserción, que es uno de los objetivos de la terapia periodontal. Ahora, la biocompatibilización también se puede lograr de manera parcial o de manera errada, donde puede suceder una situación como la que estamos viendo acá, donde teníamos una gran cantidad de depósitos duros mineralizados en la raíz, y nosotros fuimos incapaces de eliminar esto de manera total. Entonces vamos a tener, en muchos casos, algunas zonas de adherencia, algunas zonas de reparación periodontal, pero acompañadas de zonas también de inflamación, zonas donde lamentablemente por presencia de este cálculo residual no vamos a lograr una desinflamación correcta de la encía, y lamentablemente vamos a perpetuar un problema. Hay ciertos factores que la van a generar, entre ellos un operador inexperto, puesto que uno siempre va logrando mayores habilidades y por lo tanto siendo más efectivo en el trabajo, haber utilizado o elegido de manera errada el instrumental, o haberlo utilizado de modo incorrecto, o haber utilizado el instrumental sin filo, o que también la anatomía de la superficie radicular sea un poco diferente, sea un poco demandante, que tengamos sacos muy profundos. Mientras más profundo es el saco periodontal, más difícil es para nosotros tener una efectividad importante del trabajo. Y también podemos tener una apertura bucal disminuida, donde el paciente lamentablemente no nos deja ver o no nos deja sentir correctamente donde estamos trabajando. Todo esto puede generar biocompatibilización errada, y por lo tanto esto tenemos que tenerlo en mente para que ojalá no nos suceda. Ahora, para la instrumentación periodontal, como yo les dije en la introducción, podemos tener instrumental mecánico, o sea que se usa con algún tipo de motor, un instrumental manual, que es el que yo uso con mis manos, ¿cierto? Un instrumental rotatorio, que yo ocupo con la unidad dental, o un instrumento láser. Como les decía, lo más común es que tengamos nuestro aparato de ultrasonido de uso dental, las curetas, que son nuestros instrumentos manuales más comúnmente utilizados, el contraángulo, donde podemos montar una goma o una escobilla para hacer pulido de superficies, o unidades láser, que como dije pueden venir desde una unidad bastante grande y un poco antigua, hasta unidades ya de tamaño mano. Respecto a la instrumentación, como dije, vimos los objetivos, vimos el instrumental, y ahora vamos a ver sobre la ergonomía, sobre cómo ubicarnos y cómo posicionarnos para trabajar. Como requisitos, primero que nada, de la posición de trabajo del tratante, uno requiere, evitar la fatiga e incomodidad, permitir, en segundo término, una visión clara de la zona que voy a trabajar, permitir, en tercer término, un fácil acceso de los instrumentos al sitio, queremos que lleguen al lugar que corresponde, y también aprovechar y optimizar el tiempo clínico. Todos estos son requisitos de la ergonomía. La ergonomía nos dice que tenemos que ser lo más eficaces y eficientes posibles, tanto con el trabajo clínico como tal, como con el tiempo que nos vamos a demorar en ello. Es sumamente común que en clínica, cuando ustedes están comenzando, citan a un paciente para trabajar toda la tarde. Y toda la tarde significa 2 horas y media. Y para un paciente es una lata tremenda, es un cansancio muchas veces grande, y para ustedes también es un problema el estar tanto tiempo con el paciente y finalmente mal utilizan el tiempo.
Esta es una fotografía antigua de cómo trabajaba el dentista en otros tiempos, con un paciente sentado en un sillón tipo barbería. Si ustedes se fijan, el operador no ocupaba elementos personales de protección, trabajaba sentado pero en un taburete bastante alto para poder ver bien al paciente, pero él está sumamente tenso, está forzando prácticamente los músculos de todo el cuerpo. Entonces es una posición totalmente antiergonómica. Y las cosas han cambiado y vamos a mostrarles cómo se trabaja el día de hoy. Fíjense que no es la mejor fotografía, pero el operador está sentado de manera cómoda, su asistente también, el paciente está acostado, y tenemos todos los instrumentos al acceso de las manos de ambos, tanto del operador como del auxiliar. Ustedes verán que dependiendo de cómo y qué vamos a hacer con ese paciente, podremos ubicar el sillón en la posición que más nos acomode. Por ejemplo, para realizar una exodoncia, habitualmente trabajamos con pacientes sentados, pero en la gran mayoría de los procedimientos trabajamos con el paciente acostado y lo más reclinado posible, que es la manera como nosotros podemos ver mucho mejor y acercarnos más a la cabeza del paciente. Vemos también que no solo tenemos el sillón como parte de la unidad dental, sino también tenemos a un costado el bracket de trabajo con los instrumentos rotatorios y las bandejas, tenemos nuestro taburete que podemos tener una serie de formas, generalmente con respaldo, pero ustedes ven que el de acá no lo tiene, y tenemos una segunda parte de la unidad donde está el salidero, ¿cierto?, el agua y la aspiración. Todo eso está generalmente a la mano del asistente o auxiliar. Respecto a la posición del clínico, a la posición como trabajamos, lo importante primero es la espalda apoyada en el respaldo del silloncito, de nuestro sillín. Que los muslos estén paralelos al piso y nuestros pies estén planos apoyados en el suelo. ¿Ya? Que tengamos una altura del asiento que nos permita tener la espalda apoyada. Respecto al respaldo, que ojalá esté apoyado en la posición lumbar, ¿ya? No tanto en la zona dorsal, ¿ya? Que el ángulo entre el asiento y el respaldo sea aproximadamente de 90 grados. O sea que tengamos esto derechito, un poco para adelante, un poco para atrás, se acepta entre 85 y 100 grados. Y que los brazos y el torso estén alineados con el eje del cuerpo, que estemos derechos, no que estemos girados ni curvados. Y que la cabeza y el cuello estén en la misma línea vertical del torso, que estemos trabajando derechos. Más o menos como vemos acá. Ahí hay una imagen de cómo podría estar la columna vertebral en el caso de estar trabajando ergonómicamente correctos. Pero como dije recién, tenemos esta posición que adopta el esquema que tenemos en este lado, con el respaldo apoyado en la zona lumbar, uno bien sentado, con los muslos en paralelo al piso, con los pies bien apoyados en la tierra, no apoyando los pies sobre las rueditas, porque genera mucha tensión en la zona de las pantorrillas, con los brazos alineados con el eje del cuerpo y la cabeza derecha. Y que por supuesto la cabeza podemos inclinarla para poder ver, pero la idea es que no empecemos a hacer movimientos que nos saquen mucho de esta posición. ¿Ya? Fíjense estas paralelas que son muy importantes y fíjense en la posición de los pies. Y por supuesto hay taburetes que son un poquito más ergonómicos, que tienen esta forma más cómoda para apoyarse y que podrán tener un respaldo sólido o bien un respaldo en forma de aro. Respecto al paciente, el cuerpo del paciente debe estar en posición supina, digamos que estar acostado, el respaldo del paciente paralelo al piso. Que la posición de la cabeza sea dentro del cabezal del sillón y no dentro del cuerpo del sillón. Que la parte más alta de la cabeza del paciente debe estar al borde del cabezal o levemente afuera. Y que el cabezal le ajuste al paciente de manera que quede derecho, alineado en el eje de su cuerpo, alineado con el torso, más o menos como estamos viendo aquí. Dependiendo del gusto del clínico, se podrá inclinar un poco más o un poco menos la zona del cabezal para ver mejor lo que queremos trabajar. En general, los pies del paciente deben ir levemente más hacia arriba que la cabeza, también es algo importante a destacar. Ahora, con respecto a la cabeza, dependiendo de en qué lugar vamos a trabajar, uno puede tener variaciones, ¿cierto? Para poder ver más cómodamente, trabajar más cómodamente, cuando uno quiere trabajar
la zona maxilar, el paciente está recto, ¿cierto? Y cuando queremos ver más la zona mandibular, el paciente lo hacemos que la barbilla la lleve un poco hacia abajo. Yo le digo que se mire el pecho, que haga esto. Y ahí uno tiene mejor visión directa a las zonas mandibulares, ¿ya? Pero siempre guardando la relación con respecto al borde del cabezal. En algún caso el paciente podrá estar en posición semisentada y el clínico podrá estar por delante del paciente, pero no es tan habitual. También podemos en muchos casos pedirle al paciente que se gire para un lado, que se gire para el otro. Lo mismo que levante el mentón o que descienda el mentón. El paciente no le va a pasar nada si es que gira la cabeza un par de veces. Lo importante acá es que el clínico esté cómodo, porque el clínico está cerca de 8 horas haciendo esto, en cambio el paciente está 20 minutos con uno. Como dije antes, en la zona maxilar el paciente puede hacer lo contrario, más bien levantar ligeramente el mentón, cosa que uno tenga una mejor visión de la arcada maxilar. En caso que uno tenga que trabajar de cierta forma, uno acomoda al paciente, le acomoda la cabeza, le pide que gire o uno derechamente le mueve la cabeza, ¿ya? Puede ser de frente, girado hacia el clínico, girado hacia el otro lado, dependiendo si queremos utilizar visión directa o indirecta. En general, esta es la posición para trabajar en arcadas maxilares, ¿cierto? Y también es importante la posición del operador con respecto al paciente, y es por ello que generalmente utilizamos un reloj como referencia. Entonces, la posición de las 12 del reloj, como está en este esquema, es como la más común para trabajar en zonas mandibulares, y la posición desde aproximadamente las 9 hasta las 11, dependiendo si es que uno es diestro o es zurdo, es más cómodo para trabajar en arcadas maxilares. De manera personal, yo prefiero trabajar aproximadamente a las 11 las arcadas maxilares y a las 12 o 1 las arcadas mandibulares. Si es que el operador se ubica a nivel de las 10 o de las 11, el auxiliar se debe ubicar justamente en lo opuesto, se debe ubicar entre la 1 y las 2. Primero, para estar cerca, ayudar, aspirar, y segundo, para que no vayan chocando, ¿cierto? Si el paciente está en posición de 12, el operador estuviera en posición de 10 u 11 y el auxiliar estuviera a las 12, sería un poco incómodo y estarían chocando con las manos. Y como dije, en algún caso y para procedimientos más específicos, uno se podrá ubicar de frente al paciente, o sentado o de pie. Esto que vemos acá es bastante poco frecuente y es más que nada para una publicidad. No es tan frecuente que el tratante esté en posición de 9 o de 10, pero enfrentando al paciente de manera frontal. En este caso, sí es frecuente que estemos en esta posición, pero que el paciente haga un leve giro de cabeza para poder mirar o trabajar algo en particular. ¿Cómo tomamos los instrumentos manuales? Los tomamos en prensión de lápiz. Prensión de lápiz, que es como algo lo que ustedes harían con un lápiz, ¿cierto? Una prensión suave, pero a la vez firme, donde no estamos apretando el instrumento, sino que lo estamos sosteniendo de manera firme para que no se nos escape. Para ello es muy importante tanto la prensión como el punto de apoyo, y que es lo que vamos a ver a continuación. La prensión de lápiz modificada, que es lo que vamos a utilizar de manera habitual, es esta misma prensión de lápiz, pero donde vamos a tener un diente adicional, perdón, un dedo adicional que nos va a ejercer de punto de apoyo. Y ese punto de apoyo es lo que nos va a permitir ejercer fuerza de manera controlada, porque generamos un fulcro o derechamente punto de apoyo. La mayor parte de las veces vamos a ocupar el apoyo anular, como se ve acá en la foto y como se ve acá en el esquema, donde vamos a tener la prensión de lápiz modificada, ¿cierto? Con nuestros dedos, y adicionalmente vamos a tener nuestro dedo anular para apoyarnos. Es un punto de apoyo y de estabilización, donde este dedo se utiliza de apoyo, o bien la palma, si es que tenemos un lugar amplio donde apoyarlo. Y lo podemos apoyar a nivel intraoral o extraoral. Esto nos da estabilidad, control y nos impide generar movimientos indebidos o no controlados.
Por tanto, podemos aplicar fuerza, podemos aplicar presión sin perder control sobre el instrumento. Eso es más o menos lo que uno hace en la boca, ¿cierto? Está trabajando, está con la prensión del instrumento y está apoyado, en este caso, en un diente de la arcada opuesta. Hay distintos tipos de fulcro, ¿ya? Lo más recomendado es utilizar la cara oclusal o el borde del mismo diente o del diente más próximo. También puede ser un fulcro alternativo, ¿ya? Donde uno puede utilizar un fulcro diferente al clásico, que me apoyo, por ejemplo, en un diente que está más lejano, o me apoyo en la zona externa de la boca. No es tan recomendado para un operador inexperto, pero en algunos casos no queda otro remedio. Uno puede apoyarse también en el cuadrante contralateral, o podría apoyarse en arcada opuesta. Todo eso son opciones que son muy válidas. Por ejemplo, acá vemos que tenemos una prensión del instrumento y tenemos un apoyo extraoral que está dado, en este caso, por el mentón y acá abajo por el borde basilar de la mandíbula. También tenemos en el caso de la mano del espejo una prensión, una separación y el apoyo extraoral a nivel de línea oblicua de mandibular. Aquí lo que estamos haciendo es tener visión directa completa y además el uso de un instrumento manual con un punto de apoyo efectivo. Como dijimos, podíamos tener un fulcro extraoral donde nos apoyamos con la palma de manera amplia sobre una superficie, ¿cierto? Generalmente la mejilla, la mandíbula, el mentón. Podemos tener un fulcro sustitutivo donde nos apoyamos en algo diferente de la cara del paciente. Por ejemplo, apoyarnos sobre una gasa, sobre una tórula de algodón o sobre mi otra mano, por ejemplo. También podemos hacer un fulcro reforzado donde utilizamos la mano adicionalmente dentro del movimiento. A diferencia del fulcro sustitutivo, donde yo me apoyo en mi mano, en el fulcro reforzado, yo tomo mi instrumento con las dos manos y me apoyo también con las dos manos. Y en el fulcro suplementario, yo voy a firmar el diente. El diente puede estar móvil y por lo tanto, si yo lo quiero trabajar con fuerza, se me va a mover más y por lo tanto, yo afirmo el diente adicionalmente a tener el punto de apoyo de mi instrumento. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es un fulcro extraoral. Y lo que estamos viendo acá es un fulcro intraoral, donde estamos sosteniendo esta zona, separando el labio y además evitando que estos dientes se movilicen hacia vestibular. Con respecto al movimiento de instrumentación, el movimiento de raspado que uno hace, uno puede utilizar todos los sentidos del espacio. Puede ser un raspado vertical, un raspado horizontal, un raspado oblicuo o uno circunferencial. Lo más importante es ser capaz de instrumentar toda la superficie que tenemos como objetivo. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de movimientos oblicuos, ejemplos de movimientos circunferenciales, porque estamos en todos los sentidos del diente, y tenemos acá también movimientos verticales. Acá tenemos un ejemplo de cómo ubicaríamos los instrumentos para realizar cada uno de estos movimientos, tanto vertical, circunferencial horizontal, derechamente horizontal, ¿ya? Para ello es importante el conocer el instrumento, el tamaño, la forma, ¿cierto? Para poder elegir el instrumento adecuado para cada cara de los dientes. Existen instrumentos diseñados para ir para caras mesiales, caras distales, caras libres. Algunos más grandes, algunos más pequeños que permiten toda esta variedad de movimientos que les hemos ido recién mostrando. Acá podemos hacer una instrumentación totalmente vertical, acá estamos haciendo algo horizontal, acá algo circunferencial y por acá también. Lo más importante es cubrir de manera amplia la superficie que queremos tratar, como ya les dije. Entonces muchas veces vamos a combinar movimientos, porque si solamente hiciéramos vertical acá nos quedarían espacios a lo mejor sin instrumental. Pero si lo vamos complementando con los demás movimientos, podemos obtener lo que aparece acá en la figura D, que es una instrumentación más completa. Lo importante es que el movimiento de la cureta siga
su eje mayor. De otra manera vamos a tener una instrumentación que quizás no va a ser tan efectiva. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de microscopio electrónico de superficie bien pulida. A diferencia de esta superficie más pulida llena de irregularidades, ¿ya? Como dijimos en clase, no es importante dejar esto liso, liso como un espejo, pero sí que macroscópicamente no sintamos estas irregularidades de manera tan manifiesta. ¿Cómo se posiciona la cureta? Se posiciona apoyada sobre su porción anterior solamente, se apoya la punta sobre la superficie radicular. Lo que se hace acá tenemos un diente, ¿cierto?, al cual se le pone un material que es factible de ser raspado. Esto es para preclínicos de periodoncia. En las primeras instrumentaciones se apoya la parte de la punta y luego la parte media, ¿cierto? Y se puede apoyar también el resto de la cureta si es que, digamos, nos cabe dentro de la zona que queremos trabajar. Recuerden que la mayor parte de las veces esto no lo estamos viendo, solamente es tacto, solamente es la sensación táctil de la superficie. Entonces, por eso es algo que uno tiene que ir entrenando y cada vez lo va haciendo mejor. Lo que uno está haciendo acá lo podemos graficar en esta imagen, ¿cierto? Que tenemos no siempre una sensación regular, entonces tenemos que ir apuntando la zona de la porción anterior o la punta de la cureta para que se vaya adecuando a la superficie que queremos trabajar. Muchas veces no vamos a poder apoyar la cureta completa en la superficie porque simplemente es una superficie irregular. Entonces, la instrumentación tiene que ser suave y delicada, porque cuando esto es traumático, en los sacos poco profundos vamos a generar pérdida de inserción. Por lo tanto, como está aquí, esto que está en color gris es la base de la cureta, uno tiene que entrar con la cureta como de ladito, de manera atraumática, con la base de la cureta que es redondeada, apoyada al tejido blando. Una vez que uno llega al fondo del saco, se apoya con la porción cortante de la cureta, se apoya sobre la superficie radicular y empieza este movimiento de instrumentación, siempre desde el fondo hacia la superficie. La secuencia de cómo vamos a trabajar en desviamiento radicular, en raspado radicular, pulido radicular, como le quieran decir, es lo primero ubicar al operador, ¿cierto? Segundo, elegir la cureta. Tercero, introducir la cureta en el sitio que queremos, ¿cierto? Luego, angular este instrumento en el sitio que queremos, de la manera que corresponde, presionar esto sobre la superficie y luego hacer los movimientos de tracción. Como sale acá, ABCD, nos introducimos, nos ubicamos, nos apoyamos bien y luego hacemos movimientos de tracción. Y vamos trabajando. Como aparece nuevamente en esta imagen, vamos introduciéndonos de manera traumática, nos ubicamos en el fondo del saco periodontal y vamos raspando hacia arriba. Muchas veces la mala angulación del instrumento nos puede llevar a una biocompatibilización errada. Por lo tanto, es bien importante esta secuencia que les hemos estado mostrando que se cumpla. Ahora, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de este desviamiento radicular? Lo primero es iniciar y terminar esto con un colutorio, unos squares de clorhexidina de unos 30 a 45 segundos. Anestesiar. Más que una recomendación, es una obligación. Para el pulido radicular es preferible que usted anestesie. Esto al paciente le puede molestar o derechamente le puede doler. Y si es que eso pasa, el paciente se va a estar moviendo, usted va a estar incómodo, va a querer terminar rápido y probablemente no va a ser muy eficiente. El instrumental bien afilado. La superficie limpia, sin saliva, lo más seca posible. Usted con la jeringa triple seca muy bien o introduce una gasa para secar. Que el fulcro, el punto de apoyo, también esté seco. No me sirve que me voy a apoyar en una posición donde voy a estar bien firme, pero como va a estar con saliva, me voy a apoyar y me voy a resbalar. Eso no es bueno. Y plantearse una meta que sea efectivamente cumplible. Instrumentar efectivamente un grupo o cuadrante por sesión. No ser tan ambiciosos en la meta, cosa que podamos hacer un trabajo breve pero bien hecho. Trabajar idealmente a cuatro manos, que alguien nos esté aspirando, que nos esté secando, que de repente nos pueda separar, cosa que tengamos todo disponible para trabajar bien. Instrumentar sobrelapadamente, como mostramos en las imágenes previas. Controlar después de un tiempo para evaluar el resultado de esto y revisar la higiene oral, sobre todo en la región interdentaria interproximal, ¿ya?
lo que vemos aquí, ¿cierto? Es un resumen de lo que yo les he estado hablando. También tenemos que estar atentos a situaciones como esta, donde tenemos odontología que está desbordante, donde tenemos ángulos que a lo mejor están cerrados y que no nos impiden el acceso a los instrumentos. Entonces se debe corregir o antes o después de la instrumentación conforme sea lo que corresponda. Fíjense acá cómo está esto extremadamente inflamado porque tenemos un punto de contacto súper cerrado acá, súper abierto aquí. Seguramente hay impacto alimentario, retención de alimentos, retención de placa, y por tanto, aunque podamos instrumentar de buena manera allí, es probable que el paciente sea incapaz de mantener una buena higiene en ese sector interdentario. Fíjense este nivel de inflamación también, son cosas que nos deben llamar la atención, ¿ya? Cosas que nos llaman la atención para poderlas corregir. ¿Cómo evaluamos si es que esto funcionó? Inmediatamente se puede explorar con la sonda periodontal. Se puede evaluar cómo están las características clínicas inflamatorias de la encía pasado unos días. O se puede hacer revelado de placa también. El sondaje, por supuesto, en el mismo momento no es un modo tan eficiente, puesto que tenemos bastante sangrado, bastante secreción de líquido gingival credicular, pero podemos ir sintiendo las irregularidades de la superficie, sobre todo si ya somos un poco más experimentados. Cuando ya tenemos desinflamado, como tenemos esta situación de acá, uno puede ir viendo de manera directa si es que hay pequeñas zonas de inflamación donde nos vamos a ir a revisar si es que ahí todavía hay cálculo residual, por ejemplo. Y también el famoso y querido revelado de placa que nos indica dónde tenemos sectores más mineralizados que otros. Ahora, muy simple y muy útil el uso de la jeringa triple. Secar, 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 echar agua, secar y ir viendo con visión directa si es que hay, por ejemplo, depósitos duros que están ennegrecidos y uno los puede ver y luego sacar. El uso de la cureta para comparar superficie, porque si yo paso la cureta por la superficie radicular y veo un sitio bien instrumentado, la cureta se va a deslizar. Si yo siento vibración y resalte, probablemente quedan depósitos. Si siento como un enganche, es muy probable que yo haya dejado un escalón, que haya generado una pérdida de tejido. Y lamentablemente voy a tener que regularizarlo un poquito, raspando quizás algo más de lo que yo quería. Y si es que hay un hombro de restauración, vamos a sentir un enganche, que la cureta no la podemos sacar. ¿Ya? Todo eso uno lo puede ir aprendiendo y practicando. Entonces es muy importante secar, revisar, ir viendo si hay irregularidades, si hay tártaro, etc. Como conclusiones, ustedes las pueden leer por supuesto en sus casas, pero esto es el tratamiento de elección, ¿ya? Han pasado años de años y seguimos haciendo más o menos lo mismo, pero con un poquito más de tecnología. Es muy importante la correcta posición de trabajo. No hay grandes diferencias entre utilizar instrumentación manual e instrumentación ultrasónica con respecto a la efectividad. Muchas veces uno es más eficiente y no más efectivo cuando utilizamos solo ultrasonido, pero en general preferimos utilizar ambos en conjunto. Muy importante, ¿cierto? La técnica de instrumentación es compleja, requiere entrenamiento, requiere adiestramiento. Usted mientras más veces lo haga, mejor lo va a lograr. Y es importante tener una amplia variedad instrumental para enfrentarse a las diferentes situaciones clínicas. Y este instrumental, cuando es manual, debe estar muy bien afilado. Dudas o consultas, podemos hablar por Teams, me pueden escribir a mi correo, me pueden enviar un mensaje directo por Instagram. Y con eso, muchas gracias. Que estén muy bien.